Bien, amados, estamos de continuación en la parte 2, de continuación con el tema que habíamos hablado en la primera parte, los dones de lenguas. Esta es la parte 2 de continuación para seguir en la misma parte 1, vamos a darle continuación y escribí aquí continuación. Y yo me había quedado en Romanos 6:4, pero también me había quedado en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. ¿Por qué? Pues yo les estaba diciendo en la parte 1 yo les estaba diciendo que Pablo el apóstol, ¿verdad? Les estaba diciendo en Primera de Corintios 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente y mucho mejor. Y yo les había dado la respuesta en la primera parte, casi llegando al final, les había dado la respuesta y esa respuesta pues se encuentra en 1 Corintios 15, ahí en el capítulo 15, 1 al 4, que yo les estaba diciendo cuando Pablo habla de sepultura, escritura, perdón de pecado, resurrección. Y yo les estaba diciendo que Pablo les dijo a ellos, sigan ustedes con sus dones de lengua, su profecía, como ustedes lo están haciendo. Pablo los respetó a ellos. Pablo los está respetando a ellos, pero Pablo termina y dice, yo tengo algo más excelente, ¿ve? Mejor excelente, que es donde dice 1 Corintios 12:31. Y en el capítulo 14:37, yo les estaba diciendo, 1 Corintios 14:37, que Pablo le dirige su mensaje a los profetas como responsable de que estas iglesias estuvieran patas arriba y desordenados, y se los había dicho, ¿verdad? Ahora Pablo dice, yo le tengo algo mejor que ustedes, algo mejor, más excelente, un camino que viene siendo el Evangelio. Y cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, anunciando sepultura, escritura, perdón de pecado, resurrección, es un sinónimo al Evangelio, que es un sinónimo y un equivalente a lo que Pablo habla, Romanos 6:4 también. ¿Ve? Ahora, es bien importante que de aquí para adelante, Pablo recibe revelaciones. Y estas iglesias, pues, estaban en una transición, ¿verdad? Entre judíos y gentiles, que todavía estaba lo antiguo, todavía estaba la ley de Moisés y las enseñanzas de la ley de Moisés. Por eso es que Pablo entonces, más adelante, aquí mismito, en la carta de Corintios, vamos a ir a Corintios 5, un momentito, Corintios 5, segunda carta de Corintios 5, versículo 16, segunda carta de Corintios, carta de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Pablo les dice a estas iglesias, de manera que nosotros, cuando Pablo dice nosotros, les está dirigiendo su mensaje a los gentiles. Aquí es a los gentiles. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias que todavía guardaban muchas enseñanzas judías. Y Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, no veo bien, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, y he aquí ya todas son hechas nuevas. Observe que Pablo les hablaba a estas congregaciones de Corintios y les está diciendo de manera que nosotros somos la iglesia, a los que somos salvos por la fe y justificados. Dice, de aquí adelante nosotros, haciendo una comparación, Pablo,
está haciendo una comparación entre los gentiles y muchas personas que todavía tenían costumbres judías, como los judíos, que tenían el Torá, el Taná, la ley de Moisés. Pablo estaba haciendo una diferencia entre los gentiles y judíos. Y Pablo dice que de ahora en adelante nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, a nosotros los gentiles. Y Pablo dice, nosotros ya a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué Pablo les estaba diciendo? Pablo les estaba diciendo que de ahora en adelante, nosotros los gentiles, la iglesia, no conocemos a Jesús. Voy a borrar aquí un momentito, para que haya más espacio, ¿ok? Voy a borrar aquí, para que haya más espacio. Ok. Dice Pablo, nosotros no conocemos a Jesús de la manera como Jesús a ustedes, a los judíos, ¿verdad? Se les reveló. Como Jesús a ustedes se les reveló. ¿De qué manera Jesús se les reveló a ellos? Pues bajo la ley y los mandamientos de Moisés. ¿Ve? Bajo la ley y los mandamientos de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés y los mandamientos, las instrucciones y los preceptos, etcétera? ¿Qué dice? Pues habla de el mandamiento de bautismo, ¿verdad? Habla del mandamiento del bautismo, habla del ayuno, ¿verdad? ¿Qué más habla? Habla también de los diezmos, ¿Qué más habla? Habla de la ley de la expiación de pecado, la ley de expiación de pecado. ¿Qué más habla? Bueno, vamos a dejarlo así mientras tanto, para no ocupar mucho la pizarra, ¿ok? Pues entonces Pablo les estaba hablando diciendo, de ahora en adelante, nosotros, ¿a qué Pablo se refiere nosotros? A los gentiles. No conocemos a Jesús de la misma manera a Jesús que se les reveló a ustedes a través de la ley de Moisés y los mandamientos. No lo conocemos así, con estas doctrinas. Pablo está diciendo que si a Jesús conocemos, ya nosotros no conocemos a Jesús. Entonces, ¿de qué manera Pablo le enseña a ellos de que conocen a Jesús? ¿De qué manera? Pues entonces Pablo dice en Corintios, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios nuevamente, otra vez. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, no veo, capítulo 1, versículo, ok, ¿dónde está? Ok, 22 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Ok, pero más adelante dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles paganos, o sea, gentiles paganos, era una locura el mensaje de la predicación de Jesús. Pablo entonces dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice a estas iglesias de los corintios, les está diciendo, de ahora en adelante yo no conozco a Jesús como Jesús se te reveló a ti bajo la ley de Moisés. No de esa manera. Y Pablo entonces dice en el versículo 23 que nosotros conocemos a Cristo crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque yo les estaba diciendo que en la cruz de Cristo, según Pablo, vamos de nuevo aquí, según Pablo,
¿verdad? En 1 Corintios 15, vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Pablo está diciendo en 2 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo está hablando el mensaje de la resurrección, ¿ok? Pablo está hablando la muerte. Pablo está hablando también la sangre de Cristo, la resurrección, la muerte, la sepultura, las escrituras. Y Pablo resume que lo que él está hablando aquí en 2 Corintios 15, 1 al 4 es el Evangelio. Y Pablo entonces les está diciendo a estas iglesias de Corintios, aquí mismito, Corintios, 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo les está diciendo, sigan ustedes con sus dones, con sus lenguas, con sus profecías. Les estaba diciendo esto, sigan ustedes con sus dones, con su lengua, con sus profecías, etc. Yo les muestro a ustedes un camino mejor, excelente. ¿Qué es esto? La cruz, Cristo crucificado. Cuando Pablo habla de Cristo crucificado, está hablando un sinónimo de que la cruz de Cristo crucificado, que para ellos era que lo contradecían, y para los gentiles paganos era como una locura, mas para nosotros ya los gentiles cristianos en Cristo es poder de Dios, porque es lo que dice Pablo en el contexto de 1 Corintios, que es poder de Dios, ¿verdad? Para los que están en Cristo eso. Lo que Pablo les estaba entonces enseñando a estas iglesias de Corintios es, sigan ustedes con los dones, con profecía, yo les muestro un camino mejor, más excelente que lo que ustedes están haciendo, que es el Evangelio, porque estas iglesias no conocían ¿qué? El Evangelio. Y donde quiera que no conozcamos el Evangelio, hay desorden y hay apostasía. No importa, hermanos, aunque hablen mucho, ve, aunque hablen eso, no importa, aunque tengan sueños, visiones, revelaciones, no es evangelio. Pablo dice que eso no es evangelio. Pablo dice entonces que esto es evangelio. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la sangre de Cristo. Cristo murió. Tú moriste con Cristo a tus pecados y a tus maldiciones. Cristo resucitó. Tú resucitaste con Cristo a tus pecados y a tus maldiciones y eres una nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron, como dice el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron ya y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, presten atención. Presten atención, un momentito. Presten atención. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17? Presten atención. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17? Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Que si tú creíste en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo, eres una nueva criatura. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice que ya pasó? ¿Qué es lo que Pablo dice que ya pasó? Pues lo que pasó viene siendo lo que pasó es todo lo que los judíos hacían. ¿Qué ellos hacían? El bautismo en agua. Bautismo en agua. ¿Tú me entiendes? La ley de Moisés. El ayuno. También incluye, escuchen bien, la profecía.
las profecías, escuchen, las lenguas también, los milagros también, milagros y sanidades. Todo eso es lo que Pablo dice. Bautismo en agua, la ley de Moisés, el ayuno, la profecía, dones de lengua, milagros y sanidades. Todo eso iba a desaparecer. Por eso es que Pablo entonces llega a un acuerdo en capítulo 13, 1 de Corintios 13, versículos 8, 9 y 10. Dice Pablo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es lo que es perfecto? Dice Pablo, ¿qué es lo que es perfecto? Escuchen bien. ¿Qué es lo que es perfecto? Lo que es perfecto es evangelio. ¿Ok? Eso es lo que es perfecto. El evangelio. Eso es lo que Pablo dice, quiere decir lo que es perfecto. ¿Ves? Entonces Pablo les estaba diciendo que después de la muerte de Cristo, todas estas cosas del judaísmo en Israel, el bautismo en agua, la ley de Moisés, el ayuno, las profecías, el don de lengua, milagros y señales, muchas cosas más, iban a desaparecer. ¿Cuándo? Después de la muerte de Cristo en adelante, después que Cristo muera. Repito, ¿Cristo ya murió? Sí, ya murió. Pues entonces todo esto desapareció. Y ahora llega el Evangelio. El Evangelio. Entonces, la preocupación que tiene muchas iglesias es, ¿y las lenguas? Pues desapareció. Las lenguas son por señal a los incrédulos, para que tú le hables de parte de Dios a alguien incrédulo. Pero dentro de la iglesia, todos conocemos a Cristo. Pero entonces Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento en nuestro idioma que 1000 palabras que no tengan entendimiento. ¿Ves? Porque las lenguas eran solamente por señal a los incrédulos, para hablarle a la gente extranjera. Pero dentro de la iglesia, ya ustedes conocen a Cristo. No hace falta. Estos dones de profecía ya pasó. Ya no hay más profecía porque ya se cumplieron. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Ahora, ¿cómo Pablo nos enseña que hoy en día es la profecía? ¿Cómo Pablo nos enseña cómo es la profecía actualmente en el Evangelio? Ok, vamos ahora. ¿Cómo es la profecía hoy en día, actualmente, en el cuerpo de Cristo, en el Evangelio? ¿Ok? En el Evangelio. Bien, presta atención. Pablo nos enseña, vaya, se me olvidó, está en el libro de los Hechos, pero se me olvidó buscar el capítulo. Bien, Pablo nos dice y habla que la profecía hoy en día, ¿verdad? Viene siendo la revelación. La revelación. ¿De qué? Del misterio. Oculto. Como dice Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a buscarlo. Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice Pablo, vamos a leer el versículo 2 mejor. No veo. Dice Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue declarado para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros de Cristo,
mismo cuerpo de copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo entonces está queriendo decir en Efesios 3, 1 al 6? Que ahora el Evangelio es un misterio que estaba escondido y que ahora es revelado. Revelación. Es una revelación ahora. Y que todas las cosas que, como los 11 apóstoles y todo el pueblo de Israel, era vigente la profecía, era vigente los dones de lengua, ya eso quedó atrás. Ahora, para la iglesia, es el misterio del Evangelio que antes estaba oculto y ahora ha sido declarado para nosotros a través del apóstol Pablo a los gentiles. Entonces Pablo nos enseña a cómo nosotros tenemos que ejercer la profecía. Cómo nosotros tenemos que ejercer la profecía. Vamos a cortar. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo profetizaba? ¿De qué manera el apóstol Pablo nos enseña hoy en día a la iglesia de cómo profetizar? Pues bien, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 7 hasta el 10. Libro de los Hechos, capítulo 16, del 7 hasta el 10. Dice de la siguiente manera. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un joven, un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado para que anunciáramos el Evangelio. ¿Cómo Pablo recibe las visiones, los sueños, las revelaciones, las profecías? Solamente anunciando Evangelio. De ahí en adelante Pablo ya no estaba con no estaba. Pablo recibe el Evangelio y las profecías están indicando que hoy en día se profetiza el Evangelio. El Evangelio. Vamos a ir un momentito a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. ¿Ok? Versículo 38 y versículo 39. ¿Ok? Dice, Hechos 13, capítulo 13, versículo 38 y 39. Dice Pablo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, haciendo referencia a Jesucristo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, haciendo referencia a Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo Pablo enseña cómo se hace la profecía? Pues a través de la revelación del Evangelio, según Efesios 3, 1 al 6, que es un misterio oculto, que estaba oculto el Evangelio y fue revelado a Pablo. Fue revelado. Y Pablo entonces habla aquí en Hechos de los Apóstoles,
capítulo 13, versículos 38 y 39, diciéndole, tratando con muchos judíos, tratando con muchos gentiles también que había en ese tiempo, que la ley de Moisés y los mandamientos que ellos realizaban, pues no podían ser justo y salvo al hombre, sino es por medio de la cruz del Evangelio, del Evangelio. Y Pablo dice que es por medio de solamente creer y no añadir ninguna obra, como por ejemplo el ayuno, no, como por ejemplo los diezmos, tampoco, no, como por ejemplo también el ayuno, los diezmos, como se me olvidó la otra palabra, agua, que viene siendo bautismo de agua, tampoco. ¿Por qué no bautismo de agua? ¿Por qué no? Porque la cruz de Cristo es suficiente. Es suficiente. Con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, al tú creer en la cruz y en la resurrección de Cristo, en la sangre de Cristo, poniendo tu fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, pues entonces ahí es el Evangelio. Es el Evangelio. Ya no necesitamos nada de esto que tiene que ver con la ley de Moisés. Nada de esas cosas. Y así Pablo hacía el Evangelio y profetizaba. ¿Que por dónde voy? Ok, bien. Bien, vamos a dejarlo ahí mientras tanto. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos pronto para la gloria del Señor Jesús. Bendecido.